¿no? En la primera parte de una resolución administrativa. Visto, es una resolución de alcaldía, ¿no? Vistos el informe de la gerencia de personal del 7 de octubre. Prohibido, está toda la historia, todo el trámite, ¿no? Prohibido de la gerencia de administración finanzas, el informe de la unidad de personal, una resolución de alcaldía anterior que aprueba el acta final sobre remuneraciones y condiciones laborales de los servidores, sobre pago de beneficios sociales respecto de vacaciones no truncas y pago de compensación por CTS de tiempo de servicios del servidor Walter Juan Mamani Flores. O sea, todo esto es el antecedente, ¿no? Todos los documentos, normas. Segundo dice que del informe, de ahí viene la fundamentación, ¿no? Del informe 496-2008 de la unidad personal, se verifica, ¿no? Se ha comprobado, digamos, es un, un problema administrativo. Por favor, no perturben, si no es pregunta de curiosidad, ¿no? No interrumpan. Ya, se verifica que el servidor Walter Juan Mamani Flores ha laborado ya. Con eso, como saben, en toda entidad pública, todo es documentos, ¿no? Acá no van a decir, pues no, el alcalde no va a decir, a ver que venga, que me pruebe, hay una pericia para que se pruebe. A propósito del problema electoral también, ¿no? Quieren abrir una estación probatoria y todo eso. Se verifica que el servidor Walter Mamani ha laborado para la municipalidad durante el periodo entre el 3 de enero del 2007 hasta 28 de diciembre, bajo el régimen del decreto legislativo 276, ¿no? Que es de la carrera pública, ¿no? Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Por lo que al haber cesado el 28 de diciembre de 2017, correspondería su compensación por tiempo de servicios. ¿Qué sigue? La fundamentación de la gerencia de administración finanzas, prohibido número tanto, para la habilitación, porque tiene que pasar por varias áreas, un problema administrativo, ¿no? Tiene que pasar por varias áreas, ¿no? Si hay fondos o no hay fondos, porque puede corresponder el derecho, pero de repente no hay fondos. ¿Qué es lo secundario? ¿Eh? ¿Qué es lo secundario? Mediante informe, dice, la gerencia y presupuesto alcanza la respectiva afectación presupuestal. Porque si no hay fondos, no sale la resolución, simplemente. No hay fondos. ¿Qué le van a decir al final? No, no te vamos a dar porque no hay fondos. Porque muchos de los informes en donde solicitan los trabajadores se quedan en el camino porque no hay fondos, están ahí, ¿no? A la espera. Dice, y mediante informe, tanto la gerencia de planificación y presupuesto alcanza la respectiva afectación presupuestal, un código presupuestal. Y acá viene, ¿no?, la parte ya final, que de conformidad con el decreto legislativo 276, que era la norma que estaba señalando sobre la CTS, ¿no?, para el sector público. Inciso C del artículo 54, que señala que la compensación por tiempo de servicio se otorga al personal nombrado al momento del cese, siendo por el importe del 50% de su remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de servicio, que es el caso, ¿no? Que solamente no tienen ni un año, pues todo el 2007 nada más. Que de acuerdo a la ley tanto de bases, la misma, ¿no? El 276 dice, corresponde otorgarle el beneficio de la compensación por tiempo de servicios por el año 2007, constituyendo 50% de la remuneración principal al no haber alcanzado los 20 años. Que la municipalidad distrital es un órgano de gobierno local. Esta es una fórmula. También viene, ¿no?, que el Poder Judicial, el juez amparado en el artículo 139 de la Constitución, ley orgánica, pero ese es el fundamento para otorgarte el derecho, no. Así no coloques eso no es lo importante, eso es una cuestión secundaria, periférica, ¿no? Está dentro de sus atribuciones, por algo yo me estoy dirigiendo a esta entidad. Se resuelve, dice, reconocer la deuda, ¿no?, por la comisión por tiempo de servicios. ¿Sí? Desde el punto de vista, esto es una resolución simple, desde el punto de vista de la estructura lógica formal, ¿no?
desde un punto de vista lógico formal, ¿no? Corresponde sacar. Para empezar, ¿cuál es la conclusión? Esto de acá. Esta es la conclusión, es el fallo, ¿no? Es el fallo, ¿no? Entonces, esa es la conclusión del razonamiento, para empezar, por lo más fácil, ¿no? Ahora tienen que buscar por qué tiene derecho este señor. Y está claramente, 2 veces todavía lo están repitiendo, ¿no? Aquí, el decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo 276. Entonces, aquí, decreto legislativo 276, tal, que señala esto ya. Si yo pongo esto, a ver, la persona que evalúe si tiene justificación interna, el decreto legislativo, ¿qué dice? Pues yo no sé qué dice. ¿Qué dice? Esto es lo que dice. La compensación tales. Eso es lo que dice. Eso es lo que me interesa, ¿no? Principalmente, ¿no? Ya. Esa es la premisa jurídica. ¿Y cuál es la premisa fáctica? Donde se acredita que ha ocurrido, ¿no?, el hecho que ha generado este derecho. ¿Cuál es la conducta que yo voy a subsumir? ¿Dónde está eso? Esto de aquí está acá. El informe tal que dice que ha elaborado tal. Punto. Acá, el sector público. Está aquí. Esto es lo que acredita. El informe de personal dice, ¿no? Acredita que él ha laborado. Punto. No van a querer como los fujimoristas, no van a querer un peritaje, a ver si ha laborado realmente, ¿no? La presunción de validez de las actuaciones administrativas públicas, ¿no?, se presumen que son válidas y mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero en este caso, ya, ahí está la premisa fáctica, ¿no? Entonces ustedes tienen que ordenar y poner, ¿no?, en la parte correspondiente, justificación, ¿no?, interna. Premisa mayor o jurídica, la parte roja. Premisa fáctica. Obviamente que yo estoy transcribiendo, ¿no? O sea, obviamente que ustedes lo tienen que hacer, lo tienen que adecuar, ¿no? No es que copien y peguen, ¿no? Porque muchas veces esto va a ser muy grande. Entonces, tienen que copiarlo, transcribir lo esencial. Nada más, no es copy y pega tampoco, sino cuál es su razonamiento. Y viene aquí la conclusión. Es lo que tienen que extraer ustedes. Nada más. Esta es la justificación interna, la premisa jurídica, la premisa fáctica y la conclusión. Acá no hay otra norma, digamos, para hacer una interpretación sistemática, porque también puede ser el caso de que existan 2 normas, ¿no?, para aplicar la premisa fáctica. En este caso, es un caso sencillo, solamente hay un dispositivo normativo que es específico para subsumir el hecho que está en la premisa fáctica. La conclusión es todo lo que está en rojo, nada más. O sea, es todo esto, pero no es necesario pues copiar todo esto a sí mismo y todo eso, ¿no? Lo principal, lo que se le reconoce el derecho, nada más. Entonces, ya, a ver, puede haber gente pues que copie todo inclusive, ¿no? Y que lo ponga en rojito. No estoy diciendo eso. Acá, nada más es esto. Ahí, extraído de ahí, es esto.
Esa es la justificación interna. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Reconocer el hecho y reconocer la norma jurídica aplicable por la cual se subsume y dé como conclusión el reconocimiento de la deuda del trabajador. ¿Alguna pregunta? Doctor, nos va a poner casos y nos va a poner, digamos, así como el caso que está aquí, solamente va a haber una ley o pueden haber 3, 4 leyes y ya. 10 leyes pueden haber. Obvio, porque tiene que ser una, dos, tres o una, ¿no? Depende de su suerte. Porque si sería tan básico, cualquiera lo podría hacer, no necesitas estudiar derecho. Es evidente que ustedes ya han visto, pues, están en noveno ciclo, creo, ¿no? Están en segundo ciclo. Están en noveno ciclo, y en noveno ciclo ya han visto ya interpretación procesal, laboral, si no, ¿cómo han llegado aquí? ¿No? ¿Cómo han llegado? Ya han aprobado colectivo, han aprobado individual, han aprobado procesal civil, 1, 2, 3, civil 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, ya están por el 6, por familia. Entonces ya saben hacer interpretación sistemática. Ya hemos visto subsunción, casos de subsunción. Entonces, es evidente que va a llegar una, dos o tres, depende de su suerte, pues, ¿no? Yo no voy a estar escogiendo que haya un hito nada más. Después van a decir, profesor, había pues me estafado porque ahora estoy postulando a la Academia de la Magistratura y era diferente. No, es una base nada más. No, pero tienen que Doctor, en saber. el caso de que hayan varias leyes y, digamos, me encajan 2, ¿puedo poner las 2 o solamente una? No, pues es que no va a ser posible subsumir si solamente pones una. No va a ser posible subsumir. Si, por ejemplo, en otra ley, acá, por ejemplo, de compensación por tiempo de servicios, que diga, ¿no? Que hay una ley que diga que los que han ingresado en el 2007 tienen el doble de compensación por tiempo de servicio. En la conclusión va a decir que te van a dar el doble, pero no vas a saber por qué, porque no está la norma, pues. Es evidente que tiene que estar la norma, pues, porque tienes que subsumir, no hagan cosas mecánicas, tienes que subsumir. La conclusión va a reflejar las normas o la norma aplicable, sí o no. Porque puedes poner una, pero va a estar mal. ¿Por qué? Porque dice, dar la compensación por tiempo de servicio equivalente al 50% de la remuneración, dice todo. ¿Y qué tal sale una ley especial, ¿no? De Alan García, de Toledo, de Kuczynski, etcétera, que dice que por el 2007, por haberse declarado en emergencia por la inundación del norte, se le incrementará 75% más. En la conclusión, ¿qué va a decir? Reconocer la deuda 5 y además 75% más, no por por los desastres del norte. Pero no está eso en tu premisa jurídica, entonces está mal, pues. Está mal, porque se supone, ya saben que es subsunción, pues lo hemos repetido 12.450 veces. Tiene que subsumirse la conducta, el hecho, en las normas, o en la norma, ¿no? Si no, no se entiende, ¿no? También, porque a veces también, ¿no? Va a prevalecer una norma constitucional. Pues tendré que citar la norma constitucional y la norma civil para compatibilizar, y eso me dará como resultado el hecho, ¿no? Si no, ¿cómo están estudiando ustedes? ¿Cómo están llegando a conclusiones de que le declaran fundada una demanda o infundada? ¿Están subsumiendo, pues, o no? Esto solamente es un resumen de todo lo que hacen ustedes en su labor, ¿no? Como estudiantes, el 70% ya de abogados que son ustedes. Ya. Voy a deshacer esto. Ya, ahora me pide la justificación externa. Entonces yo lo que tengo que ver es que sí, efectivamente, esta resolución de alcaldía no está suficientemente justificada, ¿no? Tenemos que ver aquí que se trata de una resolución administrativa, porque si se tratara de una resolución judicial, ¿no? Y si el proceso, si este sería un proceso donde habría estación probatoria, tendría que haber medios probatorios actuados en juicio, ¿sí o no? De la declaración de Juan Pérez se desprende, ¿no? Del informe tal sustentado por el gerente se desprende
de tal medio probatorio del documento, la escritura pública presentada, etcétera, etcétera, entonces tendrían que considerarse los hechos probados, ¿no? Entonces ahí el juez dirá, bueno, se ha comprobado, se ha verificado, ¿no? Que efectivamente trabajó un año, pero ya siendo este un problema administrativo aquí, ¿no? Administrativo, aquí solamente con un informe se acredita que trabajó, pero si esto fuera un proceso judicial laboral, por ejemplo, el juez, ¿qué diría ahí? De las boletas presentadas, ¿no? Por el trabajador correspondientes al año 2007, se le verifica efectivamente que laboró para la demandada, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque eso se ha actuado en el proceso, pues, ¿no? Se ha presentado y se ha valorado, ¿no? El abogado ha tenido que decir, acá tengo esta documental, ¿no? Que señala que el trabajador efectivamente durante el 2007 ha laborado, ¿no? ¿Qué tendrá que decir la parte demandada, ¿no? El abogado de la parte demandada? Bueno, tendrá que aceptar nomás, entonces el juez va a tener eso por probado. Además, también trabajó, dice, ¿no? El 2008, pero laboró con recibos por honorarios. Y ahí de repente está la discusión, ¿no? El empleador va a decir, no, porque terminó de laborar como trabajador y lo hemos empleado para otras cosas que eran servicios y que ya no tenían el horario suficiente, ¿no? A veces trabajaba una hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de los requerimientos. Entonces ahí estará el conflicto, digamos, ¿no? El juez va a valorar, el juez va a decir, no, aquí están encubriendo una relación laboral. Están encubriendo con los recibos por honorarios. Ha seguido trabajando de la misma manera. Y acá en sus informes dice, ¿no? En el registro de salida, que está en un cuaderno nada más que le hacían firmar y que él fotografió, ¿no? Se verifica que del cuaderno, que no ha sido negado aquí, que le pertenece a la empresa donde también firman otros trabajadores, ¿no? Se verifica que él ha seguido trabajando las 8 horas diarias, ¿no? A pesar que estaba conocido por honorarios. Entonces se verifica también, se acredita otro hecho más que se incorpora a la premisa fáctica, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Un proceso administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo a un procedimiento judicial. Por eso está pasando lo que pasa en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Se presume que todo es válido. Tú tienes que demostrar que existe un fraude aquí, ¿no? Yo puedo decir acá, ¿no? ¿Alguien puede impugnar esta resolución? Sí. Yo puedo impugnar, o soy otro trabajador, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo el récord migratorio de esta persona. Y esta persona estaba en Chile durante todo el 2007. Acá están fabricando una resolución y acá tengo el récord migratorio y esto es falso. No voy a poner ahí. A mí me dijeron que el señor Juan Flores Mamani se había ido a Chile. ¿Por qué? Porque acá tengo en el Facebook una fotografía que está con la bandera de Arica, ¿no? Del Morro de Arica, estaba en Chile. O sea que porque por una fotografía voy a destruir la validez de un acto administrativo, no es así. Porque acá su firma no se parece, ¿no? Entonces, nulo es esto. Solicito la nulidad. No, tengo que destruir, en el aspecto administrativo tengo que destruir la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos. Y para eso no solamente voy a decir nada más, hemos visto, ¿no? El hábito de la declamación demostrativa. Digo que es falso porque es falso, entonces es falso porque lo he dicho que es falso. No se tiene que probar acá, no se tiene que acreditar con un medio probatorio. No basta simplemente mi simple percepción de falsedad, ¿no? Yo no puedo decir que el señor no ha trabajado, ¿no? Porque acá tengo una fotografía de su Facebook que estaba en Chile en 2007. Eso no. Si presento un récord migratorio certificado por el área de migraciones, ¿no? Y yo impugno, presento una reconsideración a esta resolución, es evidente que eso sí es prueba, entonces merece investigarse, ¿no? Llamará pues otra vez al trabajador, ¿no? Le tomará su declaración, ¿no? Llamará al jefe personal. ¿Con quién ha trabajado? Llamará al jefe. Recién se abre una estación probatoria. Pero tiene que haber, ¿no? Un medio probatorio fuerte para destruir la validez del acto administrativo. Si no, se presume la validez por el principio de legalidad. Entonces, en un proceso judicial, ¿no? Si es una resolución judicial, todo lo que el magistrado considere probado se considera como parte de la premisa fáctica. Y la premisa jurídica, obviamente, igual que aquí,
un poco antes de que, ¿no? Un poco antes de que ya falle, ahí está haciendo la subsunción, ¿no? Ahí está, ya está haciendo la subsunción un poco. Por eso repito nuevamente. Ya, ahora, la justificación externa. ¿Qué tengo que verificar? Esto es una resolución administrativa, por si acaso, ¿no? Tengo que verificar en primer lugar, ¿no? En primer lugar, si todas las premisas, ¿no?, están aquí suficientemente fundamentadas. Para una decisión de esta naturaleza, sí necesito la prueba fundamental que es que haya elaborado. ¿Ha elaborado? Sí, el informe de unidad de personal es, digamos, en primer lugar, es idóneo, porque es la unidad de personal, UPER, ¿no? Unidad de personal, todas las entidades públicas. ¿Qué pasaría si aquí me dice, no? La unidad de ingeniería. La unidad de ingeniería no es la idónea. No es la idónea. En cambio aquí la unidad personal, que es el área más idónea para verificar, ¿no? Para informar si ese trabajador ha laborado en la municipalidad. Si está justificada la premisa fáctica aquí, ¿no? Acá esto es periférico, ¿eh? ¿No? Esto es periférico. ¿Por qué es periférico? Porque el derecho lo has ganado porque has trabajado, no porque tengan fondos o no tengan fondos. Acá lo que quiere hacer la municipalidad, ¿no?, es fundamentar de que sí le va a reconocer y por lo tanto sí le va a pagar, ¿no? Hay fondos solicitados, por lo tanto le va a pagar. No, de lo contrario, emitiría una resolución, imagínense que no tiene un informe favorable de administración y finanzas ni de planificación. ¿Qué pasaría si no hay fondos? No podría, inmediatamente eso se puede prestar a que demande, ¿no?, una acción de cumplimiento, ¿no?, para que cumpla su propia, o sea, puede ser que no haya fondos, ¿no?, pero estén diciendo que hay informes favorables, pero al final le sale y tiene que cumplir, ¿no? Y si no incumple, multa, se duplica la multa, más va a ser la multa que la compensación que se le va a otorgar. Entonces digamos que esto es periférico, que aquí lo más importante son los hechos aquí, ¿no? Acá tendría que evaluarse ahora, para otorgar ese derecho se está empleando, ¿no?, la norma adecuada, el decreto legislativo 276, sí, ¿no?, es la norma adecuada, que dice que la compensación, etcétera, por menos de 20 años, ¿no? Y es el 50% de su remuneración. Cuando es más de 20 años es mucho más, obviamente. Pero ¿qué puede pasar acá? Que se puede citar el decreto legislativo 276 y de repente se cita acá el decreto legislativo 728. ¿Ya? Se podría citar de conformidad al decreto legislativo 728. Digamos que está por aquí ya. 728. Se cita por acá. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque aquí se está tratando exclusivamente la norma de la carrera administrativa en el sector público. Y la 728 trata sobre el régimen privado. Entonces, el trabajador ha laborado bajo la 27, es el decreto legislativo 276, no sobre 728, no es aplicable en este caso. Por lo tanto, yo diría, ¿no?, desde el punto de vista de la coherencia normativa, diría yo, carece de coherencia normativa por cuanto está resolviéndose sobre dos normas que son incompatibles entre sí, ¿no? Porque de lo que se verifica en el resto de la resolución, el trabajador ingresó con el decreto legislativo 276. Por lo tanto, su CTS le corresponde de acuerdo a ello. Porque si estuviera en el 728, ¿cuánto es? ¿No? ¿Cuánto le tienen que pagar? ¿No? Un sueldo al año, ¿no? Depositados medio sueldo en mayo y medio sueldo en noviembre. Así tendría que ser, por todo el año un sueldo, una remuneración adicional.
el tratamiento es diferente, porque esta norma regula, ¿no? El decreto y su CTS no está regulado ahí, pero se deriva, es el decreto legislativo 650. Entonces es otra regulación. Si hubiese ahí, entonces coherencia normativa. En cuanto a la coherencia normativa, uno tiene que redactar. Pues. En cuanto a la coherencia normativa, no existe o está afectada, tengo que poner, ¿no? Y tengo que narrar, pues, ¿no? Tengo que expresar en cada elemento de la justificación externa, tengo que señalar, en cuanto a la coherencia normativa, carece de esta por cuanto se están mezclando dos dispositivos incompatibles entre sí. Por lo tanto, está afectada la coherencia normativa desde el punto de vista de la justificación externa, porque esto es parte de la justificación externa. Parte de la justificación externa. La justificación externa tiene que ver los puntos que hemos que se han tratado, ¿no? Que están ahí en las diapositivas. Coherencia normativa, coherencia, ¿no? Narrativa, consistencia y coherencia. Yo creo que puede ser último, al final, ¿no? De esto. En primer lugar, es universalizable esta solución, la solución, no la norma en sí, la aplicación. Esta es una norma administrativa, o en aplicación de las normas administrativas. Una resolución es una norma también de tipo judicial, ¿no? Pero es una regulación a un caso en concreto. Igual acá, es una regulación a un caso en concreto, pero sigue siendo una regulación, no al estilo de las normas generales, ¿no? Que regulan aspectos generales en sentido abstracto. Entonces yo tengo que decir, esto de acá, la solución que plantean aquí, ¿no? Esta solución, primero, se le reconozca una deuda a un servidor que efectivamente ha trabajado durante un año. Eso debería ser posible en todo el mundo, universalmente. Sí, pues, ¿no? La compensación de tiempo, ¿para qué sirve la compensación de tiempo de servicio? ¿No? Es tu seguro de desempleo. Si tú estás desempleado, tienes por lo menos para sobrevivir, ¿no? Básicamente, estás trabajando 3, 4 años y te cesan. ¿Qué haces durante los 6 siguientes meses hasta que consigas trabajo? Entonces, esa compensación por tiempo de servicios es tu seguro de desempleo, ¿no? Entonces, el que te otorguen este seguro de desempleo, digamos, debería ser una decisión universalizable. Esto de aquí, claro que debería ser, ¿no? Todos deberían gozar de esto. Entonces, aquí tienen que ponerlo. La decisión tomada. Y ahora todo el mundo va a poner la decisión tomada, la decisión emitida, ¿no? El pronunciamiento judicial, el pronunciamiento administrativo, ¿no? Todo el mundo copia así. ¿No? Tienen que poner su propio lenguaje, pues. Tienen que emplear su propia redacción. La decisión tomada, emitida, pronunciada, no sé, la decisión tomada es universalizable. Y ahí, universalizable. Kant, el imperativo categórico. ¿Por qué digo que debe ser universalizable? Tengo que pasar primero ya, estoy diciendo que estoy respondiendo, pero eso no basta, tienes que fundamentar por qué. ¿Por qué es universalizable? Pues, dependiendo de cada caso, ¿no? De cada caso puede ser un despido, un cese, puede ser el reconocimiento de una deuda, ¿no? La imposición de una multa, etc. En este caso, digamos, ha tocado, ¿no? Que se reconozca la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Porque toda persona, ¿no? Toda persona que ha laborado debería tener una cobertura para su época de desempleo, ¿no? Punto. Nada más.
¿Es universalizable? Sí, ¿no? Porque pueden haber también decisiones que no son universalizables. Claro, de repente, no sé, por un mes que trabajó se le va a pagar un sueldo más, digamos. Por ahí, haciendo alambique, haciendo una decisión alambicada, así toda muy forzada. O sea, por trabajar un mes te pueden dar una compensación por tiempo de servicios equivalente a otro mes. Ahí puede haber corrupción o mal empleo de las normas o sacar beneficios. Entonces no podría ser universalizable, ¿no? Esa decisión o el fallo, ¿no? La decisión tomada tiene que ser también equitativo. O sea, todas las personas que trabajan un mes le tienen que dar un sueldo adicional por trabajar un mes. No parece Pero una pregunta. equitativo. ¿Qué ha pasado, Víctor, Juan? em, si por ejemplo en la resolución fallan a favor bueno, la conclusión, pero con una normativa como por ejemplo la 728, estaríamos diciendo que es universalizable la conclusión cuando se tratan normativas incompatibles, o esa verificación es materia de otro, de otra rúbrica, como la coherencia normativa. No, eso es materia de otra rúbrica. Es materia de otra rúbrica, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que sea incoherente normativamente, pero que, digamos, esté dentro de los parámetros, pues, ¿no? De justicia. O sea, a ver, ustedes van a encontrar en las decisiones judiciales, en algunas, ¿no? Bastantes incoherencias normativas, ¿no? Por esto del copy y pega, ¿no? Quieren deshacerse de la carga judicial y pegan, copian, hacen unos monstruitos judiciales. Pero eso no quiere decir que la solución propuesta sea ajustada, digamos, a derecho, ¿no? Claro que, y a eso yo diré, ¿no? Eso debilita la decisión en caso de una apelación, ¿no? Porque ya puede ser incongruente, inconsistente, ¿no? Ahí se ve la consistencia. Puede ser eventualmente incongruente, eventualmente digo, pero no quiere decir que no tenga ese derecho de repente, pero debería tener consistencia, ¿no? Coherencia entre la fundamentación y el fallo. Debería tener. Pero en este caso, en la universabilidad, se ve la solución propuesta al conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El que ha trabajado el trabajador, ha laborado el trabajador y todavía no se le paga, ¿no? Después de un año no se le está pagando. Entonces, lo que está solicitando es que se le reconozca primero y con esa decisión administrativa, ¿no? De la alcaldía se le pueda pagar. Entonces, sí corresponde que se le pague, pues, porque es más todavía, debería pagársele inmediatamente. En el sector privado, nosotros, por ejemplo, en la universidad privada, termina nuestro contrato el 10 de julio, 15 de julio, y en menos de una semana ya nos están pagando, pues, ¿no? Por los contratados, ¿no? Los nombrados no, pues evidentemente que no. Pero ya te están pagando, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza de la compensación por tiempo de servicio, porque nadie sabe si vas a volver a la universidad, pues, ¿no? Entonces, se supone que te tienen que cautelar, ¿no? No puedes estar simplemente así encima, sin trabajo, suponiendo que uno solamente depende de la universidad, sin trabajo y sin ingresos, ¿no? Porque en el mundo laboral, para conseguir un empleo, no es inmediatamente, te demoras, ¿no? Estás en para un tiempo y después recién puedes incorporarte a un centro laboral. Entonces, en el sector público, no, pues después de un año te pagan, 2 años, 3 años todavía, en algunos casos se exagera, ya se tiene que hacer el proceso judicial nomás, depende de la cantidad también, ¿no? Si has trabajado más de 3 años, sí, pues una cantidad interesante, ¿no? Pero si has trabajado un año, menos de un año, y tu remuneración es muy baja, a las finales ni siquiera pues se justifica hacer un proceso judicial, ¿no? Más lo que te va a cobrar el abogado que la remuneración que vas a tener. Entonces, en la universabilidad de la decisión, de la solución propuesta por este dispositivo, por esta resolución, ahí se evalúa, ¿no? la universabilidad, si es universalizable o no es universalizable, ¿no? Al estilo de Kant, de los imperativos categóricos, ¿no? No. Obra de tal manera que tu conducta se pueda convertir en norma universal, igualmente acá. Resuelve de tal manera que tu resolución, que tu solución se pueda convertir en norma universal. ¿Qué más? A ver, ya. ¿Qué más tenemos acá?
consecuencialismo. Acá entramos con Bentham, con Stuart Mill, ¿no? Si esta decisión tomada así puede favorecer a la mayoría, también, ¿no? Esta norma va a favorecer a la mayoría o a casi todos los trabajadores, pues, que tengan este mismo problema. Entonces, estaríamos en el ámbito, digamos, en el ámbito, ¿no? En el ámbito de que esta norma es probablemente también, o sea, en este caso, si es universalizable, digamos, no, digamos que también dentro del consecuencialismo, entonces, sí, sí también está, se puede comprender, ¿no? Esta decisión beneficia ¿Se fue el internet? Se le congeló, creo. Pensé que era el único. Igual yo casi me lo mismo. Hay que esperar a ver si algún delegado le puede comunicar al doctor. No, sí se le fue el internet. ¿Qué fue? ¿Terminó las clases? Compañero, sí, sí. No, compañero, se le fue el internet al profesor. Entonces estamos hablando de aquí de una resolución, ¿no? De una resolución que Se le de una, cortó hace rato. Tiene que... de una resolución que no sería razonable, que no podría ser aceptado por la mayoría, por las personas, por la comunidad jurídica y por la comunidad, Doctor. sí, un rato. No, una decisión que no podría ser, digamos, aceptada por la comunidad jurídica y por la gente en general, ¿no? Habiendo tantos elementos, ¿no? Y se falla en contra, yéndose en contra mismo ¿no? de los derechos abiertamente de la trabajadora o ex trabajadora, ¿no? ¿Quién es Dante Casana? Lo conozco. Ya. Entonces, claro, lo razonable tiene que ver, ¿no? Lo razonable tiene que ver con la aceptación, ¿no? Mayoritaria de la población, y si es algo más específico, de la comunidad jurídica en general, porque la población muchas veces es no, imagínense que una persona de 60 años, digamos, ¿no?
y está con una señorita de 15 años en relaciones sexuales consentidas, es evidente que la gente no va a considerar razonable, ¿no? ¿Cómo es posible ese viejo verde? Esa es una violación, es una niña de 15 años, ¿no? Mucha gente opinará así. Entonces la razonabilidad ya no se tiene que ir a la comunidad porque tiene prejuicios, ¿no? Tendría que preguntarse a abogados. Es una relación consentida entre una niña de 15 y una persona de 60, mayor de edad y menor de edad, ¿no? No tiene menos de 14, si no sería violación, por más consentimiento que exista, ustedes saben eso. Entonces, hay aspectos que la razonabilidad no puede ser trasladada a la población común y corriente, ¿no? Que la razonabilidad va a ser trasladada a la comunidad especializada, a la comunidad del derecho, ¿no? Ya. La razonabilidad. Entonces, eso, ¿no? Si pueden aceptarse generalmente si esta decisión o no. Ya, la coherencia normativa ya hemos dicho, ya que si la construcción del razonamiento ha consignado las normas pertinentes al caso. Si no, no habría coherencia normativa, ¿no? Ya hemos dicho eso. Si hay la 728, y ahí tienen que decir, ¿no? Que no tiene coherencia normativa por cuanto hay normas dentro del razonamiento que no tienen que ver con el problema, ¿no? Imagínense que estamos hablando acá de, no sé, de las negociaciones colectivas de trabajo. De repente, si es que se está hablando de negociaciones y tiene como resultado un beneficio de CTS, está bien. Pero si se habla, por ejemplo, del derecho a huelga, una cosa así, no habría coherencia normativa, por más que se trate de un problema laboral, pero no es un problema laboral de huelga, sino es un problema laboral de beneficios sociales. Y ahí, para lo único que te sirve una negociación colectiva es la parte pertinente que hayan regulado en cuanto a los beneficios sociales. Entonces ahí en la coherencia normativa se tiene que señalar ahí ustedes mismos, ¿no? ¿Tiene coherencia normativa o no tiene? Sí tiene, acá por ejemplo en esta resolución sí tiene coherencia normativa, todas las normas son pertinentes, tienen que ver con el problema, por lo tanto, sí tienen, porque las normas, verificadas las normas, tienen que leer obviamente toda la resolución, todas las normas son relativas al problema que se está resolviendo y no existe contradicción entre las normas, ¿no? Ninguna de ellas, ¿no? Salvo que por acá, por ejemplo, imagínense que hay ley orgánica de municipalidades y por ahí dice ley orgánica de los gobiernos regionales. ¿Qué tiene que ver la ley orgánica de los gobiernos regionales acá? Si estuviese aquí, ¿eh? Entonces, aunque es una norma, digamos, que otorga poderes para resolver, no afectaría directamente en el razonamiento, pero sí debilita pues la resolución, porque se supone que tiene que tener todo consistencia y coherencia, ¿no? Y eso es lo que vemos al final, la consistencia y coherencia en general, desde arriba hasta abajo, todo es coherente, todo es consistente, todo existe armonía. Y la última parte, otros principios, normas, decisiones y doctrina, ahí tienen que citar, ¿no? Además se ha citado la doctrina, ¿no? Para establecer la buena fe, por ejemplo, ¿no? Que está establecida la buena fe, se ha utilizado doctrina, ¿no? Algún principio, algún precedente también que se haya utilizado, ¿no? Para reforzar la argumentación. Entonces, en general, esta decisión tiene justificadas sus premisas, sí tiene justificadas sus premisas, todas las premisas están justificadas, no solamente están consignadas nada más, pues, ¿no? Sino que ahí están plenamente justificadas. Entonces también tiene, en conclusión, está justificada externamente también esta decisión administrativa, judicial, ¿no? Etcétera. ¿Preguntas? Sí, doctor, le quería decir que se me fue el internet cuando estaba en consensualismo y luego cuando regresó estaba explicando coherencia normativa, si puede explicar de nuevo lo de, así de manera rápida, consensualismo y razonabilidad. La razonabilidad, como hemos dicho ya anteriormente, varias veces, la razonabilidad tiene que ver con la aceptación de una costumbre, de una norma, de un dispositivo por la comunidad en general. Por ejemplo, yo les digo, chicos, ¿saben qué? Ahorita estoy cansado. Nos vemos a las 3 de la mañana. ¿No? No es razonable, van a decir.
ustedes duermen porque trabajan todo el día, laboran, etc. No es razón, o sea, no tiene aceptación, ¿no? La gente normalmente no estudia a esa hora porque es hora de descanso, ¿no? Entonces es una imposición no razonable. Pues hemos dicho que hay dos niveles, que a nivel de la comunidad en general, pero también si es razonable o aceptable por la comunidad jurídica, porque hay normas o decisiones que la gente en común no podría evaluar, no lo encontraría razonable, porque si tú le das para legislar directamente a las personas, les aseguro que el Código Penal tendría la mitad de los delitos con pena de muerte. Entonces no son, digamos, idóneos para algunos casos la comunidad en general. Entonces también se tiene que recurrir a la comunidad jurídica. Si la comunidad jurídica acepta una decisión, por ejemplo, ¿no? Que en esta decisión judicial se deje libre, decía, ¿no? A una persona que ha sido acusada de violación por la mamá de una niña de 16 o 15 años, ¿no? Un sujeto de 60 años. Claro, para las mamás les resulta aberrante que tengan relaciones sexuales con una persona de esa diferencia de edad. Pero no dirían nada si es un chico pues, de 15 años, de 18, hasta de 20 de repente, ¿no? Pero les parece aberrante eso, ¿no? Y si, por ejemplo, lo absuelve un juez, no lo encontrarían razonable la mayoría de la población en general. Entonces, ya no nos fijemos en lo razonable de la población en general, sino en lo razonable de la comunidad jurídica. Y para la comunidad jurídica es evidente que eso no pasa de ser un hecho, digamos, un poco reprochable moralmente, ¿no? Nada más, pero no de una calificación jurídica delictiva. Entonces, en la razonabilidad se tiene que ver si la aceptación, en primer lugar, de la población, pero si es un problema que no lo van a aceptar fácilmente, nos vamos al siguiente nivel, que es la comunidad jurídica. Ya. ¿Qué más, Leslie? No, que me quedó claro. Y lo que son otros principios, normas, decisiones, doctrina es... Ya, eso es si es que en la resolución se está utilizando doctrina, por ejemplo, para definir buena fe, de repente para definir algún concepto que no está en la legislación, de repente, ¿no? Sostenibilidad, una cosa así. Entonces, se tiene que señalar que esos conceptos también refuerzan la decisión. Entonces, pero de repente, si no hay, no hay tampoco, no se pone. ¿No? Si no hay solamente sobre lo que existe. Entonces, si es que a mí me parece que sí está bien narrado, si a mí me parece que sí las normas son pertinentes, que la solución es, digamos, universalizable, que la solución va a beneficiar a un buen grupo mayoritario, entonces considero, ¿no?, que puede estar justificada externamente también esa decisión tomada, ¿no? ¿No? Y si han utilizado principios, precedentes, conceptos de la doctrina, etcétera, también se pone al final, ¿no? Eso también es importante porque ha permitido definir, dilucidar, solucionar el problema, ¿no? Con auxilio de la doctrina, precedentes o normas internacionales también, ¿no? ¿Qué más? Doctor, y por ejemplo, en el de ponderación era cuando, digamos, pasaba el principio de idoneidad, se tenía que poner si superaba o no superaba. En este caso, imaginemos que ya que cumple todo, pero hay una inconsistencia en la narrativa, que es muy desordenado, y obviamente ponemos de que no hay una construcción razonable en lo que es secuencia lógica de los hechos. Y ese, digamos, por ejemplo, es lo único que falla, pero todo lo demás está bien. Se tiene que poner alguna conclusión final como diciendo, todo está bien, pero hay una incoherencia narrativa, o simplemente rellenamos así. No rellenen nada, no rellenen nada. Llenen más bien, no se rellena, no es formulario. Ya. Tienen que evaluar. Llenamos lo... A ver, ya te entendí. Ya. A ver, puede haber algunos aspectos en que falle, que sean periféricos, digamos, ¿no? ¿Cuál es lo principal aquí, no? En primer lugar, que sea consistente la coherencia normativa, punto de partida. Si tú has hecho una mala calificación, el juez ha hecho una mala calificación, no va a tener coherencia normativa. No puede subsumir adecuadamente, por lo tanto ese resultado va a ser fatal.
Normalmente sí tienen coherencia normativa. En lo que fallan es en la consistencia y coherencia de las premisas fácticas. Entonces, no hay consistencia, no hay coherencia en las premisas fácticas. Entonces, si el hecho no está adecuadamente demostrado, no es coherente, no es consistente, ¿no? En eso generalmente se falla, ¿no? Normalmente, ¿no? Es una cuestión de pruebas. Salvo que sea hecho atípico, se esté discutiendo la calificación, que es el menor de los casos. Pero entonces ahí hay una evaluación, no hay una regla por si acaso, no hay una regla. La primera sentencia que trata esto de la justificación interna, externa, es esta sentencia de Juliana Yamoja, por eso la hemos tratado, la estamos estudiando, ¿no? Para ver eso. Entonces no hay un procedimiento así como una técnica, ¿no? Para elaborar, ¿no? Pero uno se tiene que dar cuenta, pues, de que si la sentencia, ¿no? O la resolución, por ejemplo, ¿no? Si te despide una embarazada, y acá no le declara infundada su solicitud de reposición de una embarazada, ¿no? Que ha sido cesada a la mitad, es evidente que va a ser irrazonable, no va a ser universalizable, no va a ser consecuencias, está afectada profundamente. Y además que se está utilizando otras normas, ¿no? Normas así, de inferior jerarquía y no constitucionales. Entonces ahí se cae todo. Cuando las decisiones son abiertamente arbitrarias, casi fallan en todo, ¿no? Porque se está forzando el razonamiento. Pero ese es un trabajo. No hay una fórmula así, definitiva. Esto se hace así, nada por el estilo. Si ustedes van a ver en varias sentencias, ya que después de la sentencia de Juliana Yamoja, ya se ha empezado a examinar la motivación interna, externa. A partir de esta, yo por eso la cito, porque todavía está ahí. Aunque ya está siendo cuestionada también, pero por lo menos que lo vean acá, pues, ¿no? Porque no sé cuándo lo verán, de repente, algún día, de repente ni lo ven, ¿no? Nunca van a estar diciendo, no, nadie me enseñó, y como ustedes no leen por su cuenta, no, nadie me enseñó en la universidad, no me enseñaron, me estafaron, van a decir. Ya, entonces, ¿qué más? Doctor, disculpe. ¿De qué pasó, James? Sí, doctor. Entonces, doctor, la conclusión a la que se arriba con la justificación externa, general y suficiencia, no requiere indispensablemente la concurrencia de todos los caracteres o premisas que estamos estudiando. O sea, No. podría darnos el caso de que uno de ellos tenga cierta Debilidad. digamos. Exacto, cierta Claro. debilidad, Sí, puede y haber. aún así que sea una justificación externa suficiente, podríamos decir. Exactamente, claro. En muchos casos tienen la suficiente, la mínima motivación, digamos, pero la necesaria como para arribar a la consecuencia. No, ya, pues no se van a lucir los jueces ahí, ¿no? Porque algunas cosas no necesitan ser mayormente probadas, ¿no? Cuando hay prueba directa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diríamos nosotros de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Simplemente dice, aunque parezca, ¿no? Que estoy comparando, que no hay, desde el punto de vista, el derecho administrativo es bastante formal, ¿no? Formalista, 100%. Entonces, porque es por una razón, porque si todo se discutiera, imagínense, si así no me es lenta la administración pública, imagínense con etapas probatorias incluidas, con audiencias, así. Sería pues, no se terminaría nunca, ¿no? Por ejemplo, yo en Indecopi siempre pido la palabra, ¿no? Yo no tanto por mí, sino pido la palabra por la usuaria, por la consumidora, ¿no? Y yo les digo ahorita, de todos los casos, una sola vez me han concedido la palabra, ¿no? Para que ella directamente narre cómo ha sucedido su afectación. Pero en el resto simplemente, no, vamos a prescindir, dice, ¿no? Y resuelven. Porque otra cosa es que yo lo diga por escrito y otra cosa que la consumidora narre, pues, su indignación, ¿no? Cómo la han maltratado. Es distinto, ¿no? Pero igual, prescinden, porque si no también se alarga, ¿no? Entonces, por una cuestión administrativa. Entonces, en el plano administrativo, a veces solamente tenemos que fijarnos en los documentos que sean pertinentes, ¿no? Si vamos al plano judicial es distinto, ¿no? Ahí sí hay, en la mayoría de procesos hay una estación probatoria, ¿no? En otros simplemente no, los procesos no contenciosos, por ejemplo, ¿no? Vas para que te rectifiquen, ¿no? El nombre, el apellido, ¿no? Se supone que tiene que haber una audiencia y algo así. Y bueno, los que ya han llevado esos casos simplemente
¿A qué hora era? A las 11, te llaman, ni siquiera te hacen pasar, es como si hubieras pasado, te hubieran preguntado cosas y te hubieras ratificado, simplemente sacan el acta, firme acá, te dicen, ¿no? Bueno, uno no va a estar ahí haciendo problemas tampoco, ¿no? Porque hay actuaciones judiciales que no deberían tener puesta estación, no de audiencia, sino directamente deberían resolverse. ¿Para qué hacen tanta vuelta con la supuesta audiencia? ¿Qué más, niñas y niños? Al momento de resolver el examen, ¿la coherencia narrativa de cada premisa la resolvemos dentro de la justificación externa o debemos poner aparte en lo que respecta al decreto legislativo? No existe una coherencia narrativa o lo hago todo dentro de la justificación interna? No, 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 no. Digo, externa. La justificación interna, ya han visto ustedes, solamente es la identificación de la premisa jurídica, la identificación de la premisa fáctica y un quasi copy-paste del fallo, ¿no? De la parte del fallo. Es un copy-pega, ya. El que no pone el fallo, no, yo lo jalo, pues, ¿no? Ya. Eso es un copy-pega, ¿no? Ya. No merece vivir, ¿no? No merece, ya. Lo mandamos a la Siberia. Ya. El otro lado, la otra parte, que es la justificación externa, ahí tú estás haciendo un juzgamiento, tú estás juzgando, tú estás evaluando, estás examinando la sentencia, la resolución. Ahí sí tienes que poner si tiene, no tiene, ahí tienes que evaluar si tiene, está coherentemente, ¿no? Dada esa norma de la 276, ¿no? Con la ley de carrera, el código de ética del empleo público, etcétera, ¿no? Ahí tienes que ver, no simplemente no, si tiene coherencia, no tienes coherencia, ¿qué es eso? No es nada, pues, ¿no? Entonces, no, la justificación interna es la consignación, extraer. Ahí solamente se extrae la parte pertinente. En la justificación externa es evaluación, es el examen que tú le haces a esa sentencia, a esa resolución, ¿no? Y ahí tienes que decir por qué sí es coherente y por qué no es coherente. No solamente, no es coherente, ya, pero ¿por qué? Porque este decreto legislativo no tiene nada que ver con este decreto legislativo, o no tiene nada que ver con esta ley, o nada que ver con este decreto supremo. ¿No? Hay incoherencia normativa, ¿no? Ya, ¿qué más? Profesor, Marco, Lucio. sí, me dijo la anterior clase que iba a revisar el caso que había traído, el Ya, a ver, ejemplo. preséntalo. Marco quiere presentar su caso, quiere asegurarse el 20. A ver. Como yo soy magnánimo, voy a permitirle. Ya, a ver. Doctor, disculpe, en lo que va presentando Marco, entonces en la justificación externa, lo recomendable es que cuando resolvamos el examen usemos esa estructura. Claro, a menos que, ya mira, no es obligatorio usar esta estructura. Ustedes pueden, porque hay muchas ya, a partir del caso de Juliana Llamojas, se han dado otras sentencias en materia penal, en materia civil, laboral también. Si hay mejores estructuras, bienvenidas sean, ¿eh? Yo esta estructura la he sacado del profesor Catenacci de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que enseña también argumentación. Entonces, si hay una mejor, es mejor todavía, porque significa que están leyendo ustedes por su cuenta, ¿no? No, yo no me cierro, ¿eh? Con tal que estén, ya se supone que hay un efecto de la clase, ¿no? Que se le está obligando a leer, está bien eso. Ya, ¿qué dice? A ver, Marco, dice, demandante, comprador, demandado, ya. A ver, digamos que es un caso de otorgamiento de escritura pública, dice ya. Premisa mayor, otorgamiento de escritura pública, dice, no. Todo vendedor, ya. Esa es la norma aplicable, está bien. Premisa menor, hechos probados, ya. La parte compradora no cumplió con realizar el pago del mes de julio. Siga leyendo, doctor. La parte no cumplió con realizar el pago, ya. No, yo empezaría la compra-venta de fecha tanto. El contrato incluía el suscribir la escritura pública. O sea, en orden también. Tiene que haber un orden, Marco. Ya. De frente acá dice toda la parte compradora de qué. No cumplió con realizar el pago. ¿Qué? Se había comprometido a pagar mes de julio. Era plazos. O sea, ustedes también tienen que tener coherencia narrativa también. Tienen que aplicar la coherencia narrativa. Entonces, tienen que contar, ¿no? Primero, con fecha tanto se celebró el contrato. Es un contrato de venta a plazos. Y no, pero la transferencia de propiedad sí se produjo, ¿no?
no se condicionó, no hubo reserva de propiedad, punto. Ya, entonces se comprometió a pagar en 6 meses y no pagó, o sí pagó de repente, ¿no? Etcétera. Pero a pesar de que pagó, no se le ha otorgado la escritura pública. Entonces, tiene que haber un orden lógico, secuencial, en la premisa menor o premisa fáctica, ¿no? O sea, ¿de dónde aparece un hecho? ¿No? Aparece la parte compradora no cumplió con realizar el pago. ¿Qué hubo? ¿Pero de qué está hablando aquí? Ya tendré que fijarme en la premisa jurídica, ¿no? Entonces, para ver que, entonces me tengo que imaginar, ¿no? Entonces, no se va a narrar toda la historia, pues, ¿no? Pero se tiene que dar los hechos secuencialmente que se puedan subsumir dentro de la premisa jurídica, ¿no? La premisa mayor. Ya. Asimismo, el vendedor notificó válidamente... Pero, doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿no es lo mismo afirmar en el caso que usted acaba de realizar, mencionar el contrato o bueno, la fecha? No, está bien, me estoy equivocando, doctor. El sueño. Yo me acuesto a las 12:30, por si acaso, así que yo estoy normal. Estoy en mi segundo aire. Ustedes que son débiles, ¿no? Sí lo había mencionado, doctor, había hecho todo un resumen, pero luego me recordé que usted en una clase mencionó que tienen que ser 4 líneas de premisa menor, o en la premisa mayor solamente la normativa y en la conclusión, ¿sí? Y Claro, lo he resumido así, o sea, lo más pertinente puesto ahí. claro, pero mira, por ejemplo, ahí dice, ¿no? El vendedor notificó, se supone que válidamente cursando carta notarial. El vendedor notificó con carta notarial el 13 de septiembre del 2020, ¿no? En base a la cláusula 18ª, ¿no? Se supone que es en el domicilio del comprador, ¿no? Se supone, ¿no? Nada más. Entonces, ahí hay cosas que son periféricas, que se supone que se han hecho, ¿no? El 18 de septiembre el revisor realiza una consignación de pago del saldo correspondiente. Eso sí está, no se le puede agregar ni quitar, ¿no? Pero hay en otras, no, conclusión, ya, en la conclusión es el fallo, ¿ah? Por si acaso, es el fallo y una síntesis ahí de 2, 3 líneas nada más, ¿no? Conclusión, se declara fundada o infundada la demanda, ¿no? En consecuencia, tal cosa, tal cosa, tal cosa. 2 líneas, 3 líneas máximo. Es un copy-pega, en la conclusión es un copy-pega de la conclusión, porque se supone que o está justificada o no está justificada esa conclusión. Si está justificada, quiere decir, ¿no?, que están los hechos probados y está aplicándose la premisa jurídica pertinente. Claro, lo más sencillo es la conclusión, es lo más sencillo ya. Quien no ponga es porque no sabe nada, está ahorita durmiendo, está, no sé, viendo, está whatsappeando por ahí. No sabe absolutamente nada. Eso ya para que lleve por 5ª vez este curso. Ya, justificación externa, ya, coherencia narrativa. Dice, los hechos expuestos, las sentencias se han consignado de forma lógica, secuencial, en cuanto que los hechos demostrados en otros dan razón a la figura del cumplimiento. Está bien, perfecto. La coherencia normativa, en cuanto a, dice, a la normatividad pertinente, tenemos que señalar, en primer lugar, el artículo 1549 que señala la obligación de la propiedad no es pertinente el caso en concreto, debido a que los hechos probados y demostrados corresponden a una resolución contractual extrajudicial por motivo de incumplimiento. Ya, está bien eso, está bien. Ahí, por ejemplo, Marco está haciendo pues la distinción, ¿no? Que no corresponde aplicar una norma o sí corresponde. Entonces, ¿tiene o no tiene coherencia normativa? De acuerdo a los hechos después demostrados en la norma pertinente, en este caso el amparo, por lo tanto, no operaría el amparo del artículo, ¿no? Y es consistente y coherente, ¿ya? La universalidad. Dice, la sentencia de carácter universal en extremo de que toda resolución deja sin efecto al contrato en cuanto al cumplimiento de sus prestaciones. Yo le agregaría, ¿no? La sentencia de carácter universal por cuanto la resolución deja sin efecto, pero cuando se justifique, ¿no? Cuando existan bases, cuando se haya incumplido, ¿no? Cuando haya un evidente incumplimiento de las prestaciones, ¿no? Algo así, ¿no? Porque si no, simplemente sería pues repetir lo que ya sabemos, ¿no? En toda resolución deja sin efecto el contrato en cuanto al cumplimiento de las prestaciones. Consecuencialismo, dice, la sentencia es consecuente debido a que otorga seguridad jurídica. No, acá se tiene que ver
el beneficio de la mayoría. Los compradores o los vendedores se van a beneficiar, la mayoría de ellos se van a beneficiar si es que esta sentencia es declarada fundada o infundada, ¿no? Eso Ok, tiene su ok. razonabilidad. La sentencia es razonable porque consigna los argumentos necesarios, consistentes, es compartido por otros juzgados y los conocedores del derecho. Eso está bien, ¿no? Si los juzgadores estiman que así se debe resolver y también los conocedores, la gente de derecho también piensa que es razonable, que es aceptable esta decisión, también está. Otros principios y normas o decisiones, los principios relevantes al caso son los de libertad contractual, el principio de autonomía que se manifiesta en la cláusula 58 y que ha servido, ojo, son principios, normas, decisiones utilizadas en el razonamiento, porque puede ser que desde tu punto de vista estas sean pertinentes, pero si no han sido utilizadas, porque recuerden que la justificación externa es la evaluación que uno hace de la sentencia. Claro, ¿qué tal? No se ha fundamentado la libertad contractual, la autonomía privada, no han sido citadas, sino que simplemente están implícitas, entonces no tendría por qué ponerse, ¿no? Pero si yo digo, no, los principios relevantes que han sido citados, ¿no? Para arribar a la resolución, han sido la libertad contractual, la autonomía privada, que sí son también consistentes y pertinentes con el razonamiento, ¿no? Así. Ya, doctor. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta más antes que se vayan a dormir? Ya, practiquen esto, así como Marco, ¿eh? Está viendo su... El examen va a ser uno de justificación interna y externa, uno de ponderación y uno de proporcionalidad, ¿verdad? No, uno de proporcionalidad, uno de ponderación y 2 de justificación interna y externa. En total van a ser 4. Doctor, así como dijo Marcos, son 4 líneas por cada... Más o menos, más o menos. Ya. Puede ser más, puede ser menos. ¿No? Profesor, ¿cómo dijo? Uno de justificación. Uno de proporcionalidad, uno de ponderación y 2 de justificación interna y externa. O sea, a cada uno le va a tocar para la justificación interna y externa 2 resoluciones, ¿no? 2 resoluciones. Van a tener que justificar interna y externamente cada resolución. Así que practiquen este fin de semana. Aprovechen, ya que no van a salir. Sí, así es, como dice Leslie. Ajá, así es. En el cuarto examen, va a ser solamente uno de proporcionalidad, uno de ponderación y una de justificación interna y externa. 3. Este es el penúltimo examen. No, 2. ¿Por qué de justificación interna y externa? Porque ya lo de proporcionalidad se supone que ya lo dominan. Lo de ponderación lo van a repasar. Y lo de proporcionalidad, lo de justificación interna y externa, lo tienen que dominar acá. Entonces, con las 3, ya pueden ir directamente a la Academia de la Magistratura, ya, de frente. Doctor, Y no es broma, y no es broma. No, para cada uno tiene, pues, ¿cuánto? No sé. Cada uno tiene su tiempo para cada ejercicio. doctor, Doctora, no se olvide subir, por favor, el ejemplo que acaba de hacer ahorita y dijo que iba a subir un examen de ponderación. No, proporcionalidad. Ay, no sé, el que vimos en segunda unidad. que voy a subir ahorita lo que he hecho ahorita, no, esto no puedo subir, porque ¿qué voy a subir yo? Está todo explicado. Un ejemplo de ponderación, el que hicimos en segunda unidad. Dijo que iba a subir, eso sí. Ah, ya, eso sí, ya. Eso sí voy a subir. Estoy buscando, pues, uno así, chiquito, ¿no? Tengo grandes, ¿no? Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. No salgan, no salgan. Buenas noches. Feliz Día del Padre. Hasta luego, doctor. Feliz Día del Padre a todos sus papás. A todos los que van a ser padres algún día. Feliz día. Feliz Día del Padre. Mamás luchonas que van a ser algún día también mamás luchonas. Ya también. Amén. Nos vemos. Hasta luego.